A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero de Telesucesos. Un día como hoy. Corría el año de 1412. Francia llevaba casi 70 años de guerra contra Inglaterra, que ambicionaba apoderarse de la corona francesa. Entonces en Orleans nació una niña que con el paso del tiempo decidió luchar contra el invasor inglés. Esa niña se llamaba Juana de Arco. Nunca antes la historia vio a guerrera tan valiente. Nunca antes hubo una mujer que enfrentara el combate con tanta alegría y decisión. Nunca antes hubo nadie que se lanzara contra el enemigo con tanta convicción en la victoria. Nunca hubo un simple nombre de mujer que horrorizara tanto a las tropas adversarias. Cuando su nombre se pronunciaba, los rudos ingleses temblaban dentro de sus armaduras, que ahora les parecían hechas de papel. Juana de Arco no retrocedía. Se lanzaba feliz a la lucha, dueña de su poder y de su gloria, y era apenas una niña. Tenía 17 años cuando su espada y su grito de guerra sembraban el terror entre las tropas invasoras. Tiempo después, Juana de Arco fue traicionada, capturada y llevada a la hoguera por la iglesia, en un proceso que todavía lastima la memoria. Pero esa es otra historia. 600 años más tarde, la misma iglesia que la quemó viva reconoció su valor y la nombró santa. Santa Juana de Arco. Hoy queremos recordarla como la niña combatiente, como la doncella de Orleans, como la defensora de su patria. Un día como hoy, 6 de enero de 1412, estaba naciendo Juana de Arco. Y desde entonces, los humanos tenemos otra razón más para alimentar la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Gremios sociales anuncian movilización para el 19 de enero. Pruebas de COVID solo serán con pedido médico en el sistema público. Niños de 3 y 4 años serán vacunados este año. La Embajada de los Estados Unidos reanuda las citas de visas para Ecuador. Novedades legales. El SRI estableció las normas para la aplicación del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. En tributación de hoy, régimen RIMPE. En el segmento de opinión, Quito no experimenta los cambios ofrecidos por Guarderas. En política internacional, limitación nuclear. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, COVID entre muerte y negocio. Ruth Hidalgo, cuando la plata maltrata. José Hernández, Lazo versus la Asamblea. También tendremos el plot de la noticia. Noticias del día. Gremios sociales anuncian movilización para el 19 de enero. Para el 19 de enero, las organizaciones sociales se preparan para la primera jornada de movilizaciones que se efectuarán en rechazo a las decisiones económicas del gobierno de Guillermo Lasso. El Frente Unitario de Trabajadores convocó a esta marcha para exigir aspectos como el tratamiento de su proyecto de Código de Trabajo, el pago de la deuda estatal con el Seguro Social IES, rechazar el incremento de los precios de los combustibles, entre otras demandas. El presidente del Frente Nacional, Nelson Erazo, anunció que este sábado 8 de enero se instalarán en una asamblea nacional con gremios de trabajadores, campesinos, maestros, jóvenes, jubilados, entre otros, cuyo objetivo es preparar las condiciones para la movilización del 19 de enero. Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores, José Villavicencio, anunció que este 2022 se lo declaró como el año de la resistencia en contra del gobierno nacional. Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, aún no ha anunciado cuándo iniciarán las movilizaciones indefinidas que declaró su presidente Leonidas Issa.
La CONAIE demanda al gobierno del presidente Guillermo Lasso que reduzca los precios de la gasolina extra a $2.10 y del diésel a $1.50. Sin embargo, Lasso señaló que no adoptará una decisión encaminada a reducir los costos de los derivados del petróleo y que tampoco los incrementará, después de que en octubre pasado fijó el precio en $2.55 para la gasolina regular y $1.90 para el diésel. Pruebas de COVID solo se harán con pedido médico en el sistema público de salud. La llegada de la variante Omicron al país ha ocasionado que la población acuda de forma masiva a laboratorios privados a realizarse la prueba PCR y de antígenos para saber si se ha contagiado con el COVID-19. Por eso la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que se emitirán los lineamientos para que las pruebas PCR y de antígenos se realicen con pedido de un médico en el sistema de salud público. La funcionaria aclaró que los test y las consultas en el sistema público seguirán siendo gratuitos. Actualmente el país cuenta con unas 250.000 pruebas de antígenos y unas 80.000, para ser exactos, pruebas PCR. Una cantidad que Garzón cree suficiente para la vigilancia epidemiológica. Además, informó que en los próximos días llegarán otras 300.000 pruebas de antígenos. También reconoció que existe un brote de casos de COVID-19. Datos oficiales detallan que en la última semana de diciembre de 2021 se registraron 7.234 contagios frente a los 2.306 que se diagnosticaron al inicio de este mes. Los hospitales públicos también muestran una mayor ocupación de algunas provincias del país. Garzón prevé que en los próximos días las camas de hospitalización y de UCI en todo el país estarán llenas. El viceministro de Atención Integral de Salud, Miguel Moreira, dijo que el sistema de salud pública del Ecuador está preparado para recibir a más pacientes con problemas respiratorios. Cuando la actual ocupación de camas COVID llegue al 80%, ampliaremos la capacidad y, si es necesario, cerraremos áreas que están destinadas a otras enfermedades, adelantó el funcionario. Niños de 3 y 4 años serán vacunados este año. El proceso de vacunación contra el COVID-19 avanza. En este año las autoridades sanitarias tienen previsto iniciar la inmunización a menores de 3 y 4 años. José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, afirmó que se espera que el proceso arranque en este 2022. En Ecuador ya se inmuniza a niños de 5 a 11 años desde octubre pasado. Para este segmento se emplea la fórmula china Sinovac. Se aplican 2 dosis con un intervalo de 28 días. Hasta el 2 de enero, el 50.87% de este grupo recibió una pauta completa, mientras tanto que un 72.43% cuenta solo con una dosis. Mientras tanto, en las personas desde 50 y 59 años, continúa el proceso de aplicación de la dosis de refuerzo. Este grupo puede acceder a esta vacuna desde el lunes pasado, siempre y cuando hayan cumplido 5 meses desde la colocación del esquema completo. El Ministerio de Salud redujo el tiempo para la administración del refuerzo de 6 a 5 meses para personas mayores de 60 años desde el 21 de diciembre pasado. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador reanuda las citas para visas. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que se reanudaron las entrevistas para la emisión de visas de inmigrante y no inmigrante. En el comunicado difundido la noche del martes 4 de enero de 2022, se dijo que en las ciudades de Quito y de Guayaquil existe disponibilidad para todas las categorías de visas. La sede diplomática indicó que desde marzo de 2020, los funcionarios consulares de la Embajada y el Consulado General de los Estados Unidos de América en el Ecuador han procesado más de 150.000 visas de no inmigrante para ecuatorianos. Esta cifra es más alta que el número de visas procesadas por casi todas las demás embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo. Según se explicó en el comunicado, la demanda actual de visas de Estados Unidos es extremadamente alta y el tiempo de espera para una entrevista de rutina para visas de turista es de más de un año. Los funcionarios consulares de la Embajada y el Consulado de los Estados Unidos de América en el Ecuador suspendieron temporalmente la aceptación de trámites para el visado y las solicitudes de renovación de visa a través del programa de extensión de entrevistas en junio de 2021.
planean comenzar a aceptar un número controlado de nuevas solicitudes para este programa tan pronto como lo permitan las condiciones del COVID-19 en los primeros meses de este 2022. También dijo que las visas de estudiantes, las visas de trabajo y de visitantes de intercambio, así como las de emergencias humanitarias, continúan siendo una prioridad para la embajada y para el consulado. Estos solicitantes son elegibles para citas de entrevistas aceleradas según lo permita la evolución de la situación de la pandemia. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. El SRI estableció las normas para la aplicación del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Mediante resolución número NAG-DGR-CG 21-00060, el Servicio de Rentas Internas SRI estableció las normas para la aplicación del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. La resolución se encuentra vigente desde el 1 de enero del 2022. En lo principal, establece lo siguiente: pertenencia al régimen. Los contribuyentes que cumplan las consideraciones establecidas en la Ley del Régimen Tributario Interno relativas al RIMPE se sujetan de oficio y automáticamente a dicho régimen. Sin perjuicio de la sujeción automática del RIMPE, el Servicio de Rentas Internas SRI actualizará las bases de datos correspondientes y publicará el listado referencial en su página web institucional, en el cual constará también la identificación referencial de aquellos sujetos considerados como negocios populares para efectos del RIMPE. Para efectos de lo previsto en el inciso anterior, el SRI tomará como referencia la información que posee en sus bases de datos respecto al periodo anual anterior sobre montos de ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta $300,000 de los Estados Unidos de América, al 31 de diciembre del año anterior. Deberes formales. Los contribuyentes sujetos al RIMPE deberán cumplir para fines tributarios los deberes formales según lo previsto en la normativa tributaria vigente. La falta de cumplimiento será sancionada de conformidad con la ley. Comprobantes de venta. Los contribuyentes sujetos del RIMPE deberán emitir comprobantes de venta, retención, documentos complementarios, incluidas liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios en los casos que proceda, de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Únicamente los contribuyentes considerados como negocios populares dentro de este régimen emitirán notas de venta al amparo de la normativa vigente. Instituciones privadas sin fines de lucro. Las instituciones privadas sin fines de lucro se sujetarán al RIMPE para acogerse a la presentación de declaraciones semestrales y las demás normas relativas a la simplificación de obligaciones tributarias, sin que por ello hubiere cambiado su naturaleza jurídica, ni hubieran perdido las exoneraciones de impuestos previstas en la normativa tributaria vigente. Hasta aquí el segmento legal, gracias al auspicio del estudio jurídico Naranjo Martínez y Subía. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Todo lo que usted quiere saber sobre el régimen RIMPE y negocios populares. Es muy importante que usted recuerde que ya estamos en el periodo fiscal 2022 y tenemos que cumplir con este nuevo régimen simplificado que reemplaza al régimen de las microempresas, al régimen del RICE y también de los negocios populares en una nueva transformación. ¿Cuáles son los puntos claves que usted tiene que saber para que no se equivoque, para que evite riesgos fiscales y comience a cumplir de una manera oportuna, clara y transparente con sus obligaciones fiscales? Hoy por hoy tenemos ya la ley, el reglamento y la famosa resolución número 60 sobre este régimen simplificado, el cual se debe aplicar al pie de la letra. ¿Qué es este régimen RIMPE? ¿Qué es lo que grava? Su objetivo es gravar el impuesto a la renta de los emprendedores y de los negocios populares. ¿Qué es lo que va a gravar? Aquellas personas que al ejercicio inmediato anterior no hayan superado los $300,000 de ingresos. ¡Qué interesante! Se incorpora dentro del régimen RIMPE al concepto de negocio popular,
¿Qué es el negocio popular? Son aquellas personas naturales que sus ingresos van de 0 a 20,000 dólares. Adicionalmente, es muy importante que usted sepa que el Servicio de Rentas Internas ha generado estos listados referenciales para que usted esté actualizando, verificando si usted se encuentra dentro de estos como un régimen RIMPE o negocio popular RIMPE, para que pueda aplicar correctamente, sobre todo la entrega correcta de sus comprobantes de venta, tomando en referencia la resolución número 60. Es importante que usted también tome en consideración cuáles son las principales obligaciones y deberes formales que tiene este régimen simplificado. También aquellos contribuyentes que por más tengan las condiciones para hacer un régimen RIMPE, no deben acogerse al régimen porque se encuentran en los casos de exclusión. Son 5 casos de exclusión en los cuales los contribuyentes no van a pertenecer al régimen RIMPE por más que cumplan las condiciones, como por ejemplo de tener ingresos menores a 300,000 dólares al ejercicio inmediato anterior. Por ejemplo, un profesional está excluido de pertenecer al régimen RIMPE. Vamos al concepto de las formalidades. Dentro de las formalidades, los emprendedores que son parte del régimen RIMPE están obligados a emitir comprobantes de venta, mientras que los negocios populares, notas de venta. Esto es básico y fundamental. Otro de los puntos claves, de estos puntos de esencia, es que aquellos que estamos obligados dentro del régimen RIMPE, nuestro impuesto a la renta es de carácter anual, que se tiene que liquidar hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal. En el tema de lo que es el IVA, puede ser mensual o puede ser semestral, y el ICE es de carácter mensual. Adicionalmente, el impuesto a la renta va a tener una tabla progresiva para el caso de los emprendedores, y para el caso de los negocios populares es un valor fijo anualizado de 60 dólares que contiene tanto al IVA como a la renta. Estamos hablando de un verdadero concepto de progresividad y de simplicidad tributaria. Otro de los factores fundamentales, el por qué se emite la resolución número 60, es hasta que se implemente las plataformas y los procesos tecnológicos, aquellos contribuyentes pueden seguir utilizando sus comprobantes de venta, tanto como emprendedores como de negocios populares, definiendo claramente las leyendas del régimen RIMPE o del régimen RIMPE y negocio popular de manera manual o de manera impresa, de la forma más adecuada, como establece dentro de la disposición transitoria primera y segunda de la resolución número 60. Recuerde, por favor, que el hacer las cosas de manera correcta dentro de este régimen simplificado RIMPE para emprendedores y negocios populares va a hacer que usted sienta los beneficios de este régimen, sobre todo en la progresividad y simplicidad tributaria. Este régimen reemplaza al régimen microempresarial y al régimen RICE, y a la vez genera también estos beneficios para los negocios populares. Voy a reiterar que es un negocio popular, aquellas personas naturales que tienen ingresos de 0 a 20,000 dólares. Para ellos tienen una cuota fija de 60 dólares, en la misma que se incluye el pago del impuesto a la renta y del IVA. Para los emprendedores, una tarifa progresiva que va del 1 al 2%, y esa es la gran diferencia que se tiene con el régimen de microempresas, que se elimina ya. Pero aquí viene una aclaración importante. Periodo fiscal 2021 se cierra con régimen de microempresas porque el régimen RIMPE es a través ya su aplicabilidad del periodo 2022. El estar informado, el hacer bien las cosas, el cumplir la ley tributaria va a hacer que usted evite riesgos fiscales. Este es un régimen simplificado que permite que aquellas personas naturales o jurídicas constituidas como negocios populares o como emprendedores podamos cumplir de una manera adecuada con nuestras obligaciones tributarias. Otro de los factores fundamentales es saber sobre qué se va a calcular este impuesto a la renta en el caso, por ejemplo, de los emprendedores.
es sobre el ingreso bruto. El ingreso bruto, para efectos de este régimen RIMPE, que tiene esta tarifa progresiva que va del 1 al 2%, es a través del concepto de ingreso grabado menos descuentos y devoluciones. Recuérdese que el régimen RIMPE graba el ingreso bruto. El ingreso bruto es el que tiene descuentos menos devoluciones. Pero también es importante, y aquí viene algo fundamental, por más que en este régimen simplificado se grave el ingreso, hay que separar emprendedores de lo que es el régimen de negocios populares, a pesar que está todo dentro del régimen RIMPE. Escucha por favor, se debe guardar los costos y gastos. Se tiene que tener sumamente sustentado. También se debe cumplir con el tema de la bancarización. Por más que se pague el impuesto sobre el ingreso bruto, los costos y gastos de los contribuyentes RIMPES tienen que estar totalmente soportados, guardarse por 7 años, cumplir también con la bancarización establecida en el artículo 103 de la ley tributaria. Estos son los puntos básicos de este nuevo régimen simplificado RIMPE, que contiene las obligaciones, el impuesto tanto para emprendedores con una tabla progresiva de impuesto a la renta, como para los negocios populares, que tiene una tarifa o un valor fijo en que contiene IVA y renta, y que va del 0 a $20,000 de ingresos con un valor fijo de $60 anuales. Puntos claves, puntos importantes. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, por favor, en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Quito todavía no experimenta los cambios ofrecidos por el alcalde Guarderas. La Administración Municipal de Transición de Santiago Guarderas todavía no le ha anunciado con claridad y precisión a la ciudad cuál será su plan de acción y sus prioridades, más allá de generalidades y acusaciones a la anterior administración, de la cual formó parte como su segunda autoridad. Su deber primario, sin duda, es desarrollar una administración honesta, eficaz y transparente, libre de manoseos políticos y tronchas de poder. Esto es, una administración que con hechos demuestre que es diferente de la de su compañero de papeleta, el impresentable Jorge Yunda. La ciudadanía, lo menos que espera de la administración del doctor Guarderas es que sea respetuosa y ajena a prácticas prepotentes y acciones reñidas con la ley y la ética. Los ciudadanos no estamos dispuestos a tolerar acciones alejadas del respeto y de la aplicación de las normas que rigen la vida civilizada del país. Estamos cansados de municipios prepotentes y mediocres que nunca entendieron ni entenderán que su fundamental misión es la del servicio a la comunidad, pues se trata de servidores públicos a quienes los ciudadanos, a través del pago de nuestros impuestos, tasas y contribuciones, pagamos sus sueldos. El doctor Guarderas y su Consejo Metropolitano tienen la prioritaria misión y deber de poner en funcionamiento el Metro de Quito, obra que, como acertadamente ha dicho el presidente Guillermo Lasso, no puede convertirse en un elefante blanco enterrado bajo la superficie de la ciudad. Para lograrlo, la administración municipal debe aprobar un modelo de gestión que incluya la operación del sistema, que deberá ser entregado a una empresa internacional con vasta experiencia, luego de un ágil y transparente proceso de licitación para su selección. El gobierno, con oportunidad de la celebración de las festividades de fundación de la capital, anunció que se hará cargo del 50% de las obligaciones pendientes de pago del proyecto de movilidad más moderno del país. Más, si la administración del alcalde Guarderas no hace sus deberes con la agilidad y eficacia que el caso demanda, los modernos equipos del metro entrarán
en una peligrosa fase de descuido y daños por falta de funcionamiento y de mantenimiento. Otra misión impostergable ejecución de la actual administración municipal es la de coordinar con las autoridades nacionales la ejecución de un vasto programa de seguridad pública a fin de otorgar garantías básicas para la recuperación económica de la ciudad de Quito, abriendo espacios seguros para la normalización ordenada de actividades de trabajo en áreas comerciales de la ciudad. Recuperar el centro patrimonial e histórico de Quito, comenzando por su limpieza integral, es otro deber inaplazable. Para ello, la administración Guarderas deberá contar con el concurso de expertos en la materia, el mejoramiento y modernización de los sistemas de recolección y tratamiento de la basura también es una tarea urgente, pues conocemos que los depósitos de desechos se encuentran al borde del colapso, lo que amenaza con un inimaginable problema para la salubridad de la capital y sus habitantes. La recuperación, mejoramiento y ampliación de áreas verdes, jardines, parques y zonas de masiva recreación y prácticas deportivas es otra de las misiones primarias de Guarderas y su consejo. Es lamentable recorrer una ciudad descuidada, sucia y desordenada. Naturalmente, en este punto cabe por justicia reclamar a todos los ciudadanos la colaboración necesaria para evitar que nuestro amado Quito sea un gigante basurero. La repavimentación y al menos urgente bacheo de todas las vías de la ciudad es otro de los inaplazables deberes de la administración municipal, tanto en la zona urbana como en las parroquias rurales del Cantón Quito, que están totalmente abandonadas a su suerte. Todo lo mencionado debe estar acompañado de masivas campañas cívicas y educativas de comunicación social, llevando mensajes que conlleven compromisos de empoderamiento y amor por nuestra ciudad capital. Para ello, insisto en la necesidad de contar con la emblemática figura de Evaristo, creada por Edgar Ceballos en la exitosa alcaldía de Rodrigo Paz Delgado. Los quiteños y no quiteños que habitamos la ciudad patrimonio de la humanidad, esperamos que el alcalde Guarderas y su conjunto edilicio comprendan la naturaleza de sus inaplazables deberes y cumplan sus tareas a cabalidad, evitando de esta manera que sea la propia ciudadanía la que se vea en la penosa necesidad de volver a replicar sistemas democráticos de remoción frente a su incapacidad e inoperancia. Global Hoy con Alan Carney. Aparentemente, las 5 grandes potencias mundiales en términos nucleares de más larga data, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China, han logrado sentarse y establecer un principio de acuerdo para buscar limitar la expansión nuclear y sus más evidentes riesgos. Han expresado claramente que una guerra nuclear no es ganable y que un evento de tal naturaleza sería catastrófico en una dimensión casi astronómica para todo el planeta y la especie humana. Así de entrada, se trata de una gran noticia, de las más alentadoras que se han producido en el enrarecido ámbito de la confrontación internacional en el último tiempo. El proceso, sin duda largo y riesgoso, de generación de un nuevo orden internacional tras el derrumbe del llamado socialismo real, luego de la disolución de la Unión Soviética en sus componentes originales y el surgimiento de estados nacionales independientes en Europa Oriental, parecería estar acercándose a una concreción. El paradigma ideológico este-oeste que dominó el pensamiento político y militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dejó de tener sentido cuando el este, la URSS,
dejó de existir como la entidad política e ideológica que había sido en su momento. Parecería que la dificultad de asumir esta nueva realidad ha sido profunda y hoy, 30 años después del fin de este ancien régime, todavía despierta reminiscencias y condiciona, sobre todo, a un liderazgo actual que se formó y se condicionó mentalmente a una cosmovisión que aún gira alrededor de ese paradigma. Resulta muy difícil romper los hábitos mentales y las categorías de análisis con las que las personas se educaron y crecieron. El liderazgo mundial actual en las potencias citadas aún mantiene vivo ese cordón umbilical con el pasado y encuentra dificultades para reinterpretar la realidad que emergió con el final del Imperio Soviético y de la Guerra Fría. Posiblemente quienes han sabido replantear los criterios de análisis más efectivamente han sido quienes vieron desbaratarse sus propios anaqueles de análisis ideológico, es decir, quienes emergieron del desastre que la ideología que adoptaron les causó. Me refiero de manera particular a China y en menor medida a Rusia. Se dice que las guerras físicas o ideológicas a quienes más obligan a pensar y analizar en torno al conflicto es a quienes las pierden. La victoria genera entre quienes la obtienen autocomplacencia y pérdida de enfoque. China, sin duda alguna, emerge como la gran vencedora de este periodo de transición de 30 años hacia ese nuevo orden que se configura. De ser una sociedad muy atrasada en ciencia y en tecnología, viniendo de al menos de dos grandes desastres culturales y económicos de unas proporciones casi bíblicas, inimaginables para el mundo exterior, esto es, la terrible hambruna de 1957 al 62, coincidente con el delirante plan quinquenal de Mao, al que llamara pomposamente el Gran Salto Adelante, y que significó la muerte por hambre de entre 40 y 60 millones de personas, y la posterior revolución cultural, dedicada a la erradicación, además de la milenaria cultura china, del sentido común, el pragmatismo y la sensatez, para ser reemplazados por el fanatismo dogmático y casi religioso del maoísmo como culto de Estado. Durante casi un cuarto de siglo, China se debatió en un remolino que la arrastra hasta el fondo de la desorientación y la miseria. El país, que tenía el 25% de la población mundial, no representaba ni el 3% de la economía global. De esa postración la arranca Deng Xiaoping, un personaje cuya real dimensión recién se está aquilatando. Lo hace renunciando al dogmatismo, buscando soluciones que funcionen en la realidad y no en la nebulosa esfera de las teorías. Logra que China aterrice y pueda convertirse en el enorme generador de producción y riqueza que es hoy. Esas lecciones bien aprendidas de la guerra que China perdió contra sí misma, la han convertido hoy en una de las dos mayores potencias económicas mundiales en 50 años. Xi Jinping, su actual primer ministro, lamentablemente está de regreso al pernicioso culto de la personalidad y ha vuelto a concentrar absolutamente el poder en sus manos. Sus objetivos pasan, a través de un adoctrinamiento xenófobo y cada vez más radicalmente nacionalista, por convertir a China en una potencia militar de primer orden en el mundo. Su capacidad económica y tecnológica le permitirá lograrlo en un plazo más bien corto. El caso de Rusia es el de la nostalgia imperial, el recuerdo del haber sido y no ser más. La reconversión de la URSS en Rusia significó dolorosas pérdidas territoriales y de influencia en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, pero sobre todo con Ucrania y Bielorrusia.
Significó también la transformación, no muy exitosa por cierto, de la renqueante y fracasada economía marxista centralizada a un modelo oligárquico en el cual los viejos cuadros directivos del Partido Comunista se apoderaron por cualquier medio de todas las grandes empresas estatales, especialmente de las energéticas, produciendo de golpe varios miles de multimillonarios instantáneos que hoy salen por el mundo a pavonearse y exhibir una riqueza obscena, no producto de su trabajo, sino de un saqueo desenfrenado en colusión con los diversos gobiernos sucesores de la URSS. Como cabe esperarse, la economía de Rusia resulta muy poco eficaz y pese a ser el país más extenso del mundo, con unos recursos gigantescos, su PIB la ubica muy lejos de las grandes ligas. Sin embargo, la voluntad política de su presidente, cuyo agudo sentido de destino histórico lo lleva a buscar resucitar la grandeza imperial pasada, hace que invierta importantes recursos en el área militar, lo que le proporciona una ventaja regional muy importante. Su proyección hacia Oriente Medio al apoyar a Assad en Siria le está rindiendo frutos ante el evidente hastío del mundo occidental con la región. Rusia está idealmente situada para llenar ese vacío. Su limitante radica en su economía. Finalmente, los otros actores, a lo largo de esos 30 años, se desenfocaron de las realidades estratégicas de fondo al definir sus prioridades en la llamada guerra contra el terrorismo. Guerra que, tras la atropellada salida de Afganistán y el próximo abandono de Irak, parecería ha sido perdida. La complacencia en una superioridad que nunca resulta duradera si no está acompañada por investigación y desarrollo al paso de las nuevas tecnologías, determina que hoy por hoy Occidente esté muy por detrás en el nuevo campo de batalla cibernético, donde se han dado ya importantes batallas, así como en las nuevas armas hipersónicas que han desarrollado exitosamente Rusia y China, sin nada comparable en los arsenales occidentales. Así que hoy resulta importante un acuerdo creíble para evitar un rearme y una nueva carrera armamentística que, igual que hace 50 años, pueda establecer un nuevo equilibrio de terror, construyendo bombas y misiles que aseguren la destrucción del enemigo y de paso del resto del mundo 8 o 10 veces. Como que al lado de estas posibilidades, lo del cambio climático resulta un juego de niños. Muchas gracias. Editorial. COVID, entre muerte y negocio. Miguel Rivadeneira, El Comercio. La factura en el planeta ha sido alta y diversa por el COVID. Por un lado, la muerte y el dolor, y por otro, el negocio por los altos costos de las pruebas PCR o rápidas. ¿Qué decir en los casos en donde tuvieron que acceder a unidades hospitalarias en búsqueda de urgente atención y en aquellos en donde no pudo atender el Estado hubo que endeudarse y pese a eso muchos encontraron la muerte? Las pruebas han sido y siguen siendo fundamentales para identificar los casos y aislarlos a través del cerco epidemiológico, más aún hoy por la expansión del Omicron. Sin embargo, los costos ponen a la prueba las políticas de salud. Las vacunas se desarrollaron y avanzan, pero las pruebas se mantienen caras. Los laboratorios asumen los altos costos de insumos y materiales y tienen derecho a marginarse utilidades. Pero por la demanda ha resultado un buen negocio, más que por el precio, por el volumen. ¿Qué han hecho la OMS y los organismos regionales y locales para regular bien y sensibilizar a las entidades privadas de salud para que sean también un servicio y una contribución con orientación social? Ante el repunte de casos, se necesita seguir siendo rigurosos con medidas de bioseguridad, pero además se requiere hacer más pruebas. ¿Por qué cuestan tanto? Se podrá decir que en otros países cuestan más,
pero en otros son gratuitas. En el Ecuador, el gobierno ha tenido éxito en la vacunación, reconocido nacional e internacionalmente, pero la responsabilidad ciudadana por el relajamiento complica el panorama debido al repunte de casos y contagios y amenaza de nuevo la capacidad hospitalaria. Si bien avanza la vacunación, el reforzamiento con la tercera dosis y la prevención subsisten problemas, la escasez de medicamentos y los costos de las pruebas. El gobierno debería actuar para que bajen las tarifas y sea más eficaz la prevención. También para que se supere el desabastecimiento de medicinas. ¿Qué será del vicepresidente, a quien se le encargó la tarea de salud? Miguel Rivadeneira, El Comercio. Cuando la plata maltrata, artículo de Rudy Hidalgo, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Nueva York, una de las ciudades más icónicas del mundo, afronta un escándalo que ha puesto a temblar el ambiente político y social y promete llevarse por delante a figuras del jet set y a personajes de la política. Lo ocurrido en la Gran Manzana muestra que, cuando es usada para fines criminales, la plata maltrata. Ghislaine Maxwell, la hija menor del magnate de la prensa británica Robert Maxwell, fue declarada culpable por la Corte de Nueva York de tráfico y abuso sexual de menores. La historia es aberrante porque la condena era exnovia del difunto multimillonario Jeffrey Epstein y era ella quien reclutaba personalmente niñas y adolescentes vulnerables para que sean abusadas sexualmente. Todas provenían de círculos de pobreza y, encandiladas por la multimillonaria vida de sus depredadores, creían inocentemente que engancharse con ellos les traería progreso. Lo que encontraron fue lo contrario: un juego perverso, premeditado y calculado de reclutamiento, maltrato, tráfico y abuso de niñas. La historia de Maxwell y Jeffrey Epstein demuestran que el tráfico de sexo en el mundo es un gran negocio, pero también es cruel. En el escándalo han caído personalidades que públicamente no rompen un plato, pero que en la intimidad de sus oficinas y computadores compran servicios sexuales, consumen pornografía con niños y niñas al tiempo que entablan amistades entrañables con los capos de este negocio. Jeffrey Epstein, para los que lo conocieron, era el personaje que todos querían conocer y con quien querían ser vistos en una sociedad en donde el spleen y la superficialidad facilita estatus y negocios. Entonces, nadie se sorprendía ante la presencia de menores de edad en sus mansiones. Tal vez sospechaban, pero callaban. Al final terminaron siendo cómplices de lo que sucedía ahí: pedofilia, retención forzosa, abuso y violaciones. Al ser detenido y puesto en prisión, Epstein cometió suicidio e irónicamente muchos respiraron aliviados porque, con su desaparición, confían que sus nombres no serán mentados, pues el escándalo ya se ha llevado a miembros de la realeza, actores políticos y hombres de negocios. Hoy por hoy se espera que la exnovia pueda en algún momento otorgar más información, pero de lo que se sabe, ya fue contactada para producir una novela con su testimonio, que seguramente será un bestseller que seguirá abonando económicamente a su autora. Así es esta sociedad. En el caso de Maxwell y Epstein, su mayor condena resultó ser la social, porque al ser personajes que viven de su nombre y su dinero, están envueltos en un escándalo como este, y más aún, haber sido condenados a prisión los vuelve parias sociales y hace miga su reputación. Sus delitos han merecido el repudio en el mundo. Bien por Nueva York, Estados Unidos y sus leyes que operan inclementes ante los delincuentes de este tipo, califican la pedofilia como un crimen atroz y combaten la impunidad. Qué bueno sería que en Latinoamérica y en Ecuador sucediera lo mismo, pero la realidad es distinta. Las redes del país están llenas de fotografías de niñas que desaparecen a diario sin dejar rastro. Las noticias de pornografía infantil que involucran a los mismos padres son cada vez más comunes. Saltan a la memoria algunos casos: Puerto Quito, Naranjal
Royce Phillips, el abuelo, que dirigía una red de trata y prostitución de menores de edad. Todos estos casos identificados, pero ninguno resarcido. Es más, paradójicamente el abuelo está pidiendo habeas corpus para salir en libertad. Si lo logra, será una burla para las familias que destruyó. En el Ecuador, dar solución a esto es bastante complicado porque ni las leyes se equiparan a las de Nueva York, ni la policía es confiable, ni los operadores de justicia son del todo probos. Basta ver cómo se están cerrando las filas de abogados y uno que otro fiscal en favor del mayor sospechoso de la muerte de Naomi y lo están convirtiendo casi en una víctima. Eso está sucediendo. No obstante, este es un tema que no debe caer en el olvido. No solo se necesitan leyes más rigurosas para el caso de pedofilia, trata y pornografía infantil, sino que es necesario tener operadores probos, aunque suene a cantaleta. La pobreza no aliviada del Ecuador seguirá siendo caldo de cultivo de niñas y niños cuya vulnerabilidad continuará siendo utilizada para reclutarlos por mafias que operan en el país. Por lo tanto, la respuesta eficaz del Estado es fundamental. Mientras tanto, la sociedad también tiene su parte. Mientras exista gente dispuesta a pagar por acceder a pornografía y prostitución infantil, los esfuerzos para erradicarlas serán más difíciles. Valdría la pena viralizar la idea de que cuando se reproducen estas prácticas, normalizamos otra forma de violencia, porque en estos casos, la plata siempre maltrata. Artículo de Rudy Hidalgo, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Lazo versus la Asamblea. José Hernández, El Expreso. No se puede esperar racionalidad alguna en las actitudes de los partidos y movimientos políticos este año, tampoco de la Asamblea Nacional. El presidente de la República es el único que pudiera generar cambios de timón con aliento estratégico, pero su margen de maniobra se achicó al final del año pasado en forma significativa. El presidente, tras acariciar el escenario de la muerte cruzada, lo volvió a depositar con guante de seda en el texto constitucional. La actitud de la Corte Constitucional tuvo que ver con esa decisión que pone al primer mandatario a depender de factores que no forzosamente controla. La presencia de algunos profesores en esa corte, sin pasado de jueces, incide en su perfil supergarantista que limita sus interpretaciones. Son ciertamente jurídicas. Han resultado chatas, en algunos casos, cuando se analizan sus consecuencias políticas. Esto genera interrogantes sobre la viabilidad que tendrán algunas reformas como, por ejemplo, la ley laboral, que es un puntal de la transformación económica animada por el presidente Lazo. En todo caso, no se ven posibilidades mayores de sintonía política entre el Ejecutivo y la Asamblea. Existe más bien la posibilidad de que este año el juego político dependa menos de la Asamblea y que en ese sentido su peso sea menos decisivo y menos dramático que el del año pasado. El Legislativo no esperó siquiera los 100 días para iniciar un enfrentamiento con el Ejecutivo. Durante 4 meses, esos dos poderes se midieron y los partidos que creían detentar el sartén por el mango, es decir, Pachacutic, la Izquierda Democrática o el Partido Social Cristiano, terminan el año colgados con la reforma tributaria. El presidente no necesitó de sus votos para la aprobación de un texto que pasó por el Ministerio de la Ley con el apoyo explícito de los correístas. Esto redujo el escaso nivel de colaboración entre las dos funciones y por eso aumenta el énfasis que se puede poner en una interrogante. ¿Qué hará el Ejecutivo sin el concurso de la Asamblea? El presidente ya dijo que de las cosas que tiene que hacer, el 90% pueden ser ejecutadas sin pasar por la Asamblea. No obstante, requiere cuerpos fundamentales como la ley de inversiones y sobre todo la ley laboral. La Asamblea a su vez tiene que administrar los pésimos resultados del año pasado. Es posible que no salga de esa dinámica autodestructiva que explica su baja popularidad y que le sea difícil reincidir en la actitud golpista que barajó el año pasado. El correísmo parece haber decidido a profundizar esa posibilidad y por lo que han dicho algunos de sus integrantes, quieren modificar la mayoría en la Asamblea sumando los votos de los integrantes de Pachacutic
que se fueron con Leonidas Issa. Aún así, no cuentan con los votos necesarios para su juego golpista, que podría perder dinámica a causa de un factor político coyuntural, la fiebre electoral que tomará cuerpo este año y desplazará a favor de los gobiernos locales buena parte de la atención política y de las actividades de las organizaciones partidistas. De hecho, esto puede abrir un compás favorable para el Ejecutivo, que apostará por la reactivación económica como el elemento susceptible de sostener la gobernabilidad y de cortocircuitar los intentos de calentar las calles anunciados por el presidente de la CONADIE. En este capítulo, Lasso ha puesto cartas de su lado, ha multiplicado anuncios de medidas en dirección de la población más pobre y este fin de semana sumó a un bono destinado a combatir la desnutrición crónica infantil. De seguro eso no disuadirá a Leonidas Issa. Él, como otros políticos, sigue soñando con el golpe de Estado. José Hernández, El Expreso. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Jueves 6 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el plop de la noticia. A partir de hoy se retoman las actividades en la función judicial. Termina la vacancia judicial y a partir de hoy los abogados y sus clientes podrán continuar con los procesos judiciales que están presentados ante la justicia ecuatoriana. Ñeque, ánimo y a trabajar con todo el entusiasmo este 2022, amigos abogados. Hoy quiero contarles algo que no está ni en las tendencias en las redes ni en las tendencias en los medios tradicionales. Hoy quiero contarles algo que me pasó ayer. Parece ser que en el Ecuador existe tal paranoia y tal desconfianza entre todos nosotros que inclusive ya hemos contagiado esa desconfianza a las instituciones regulares, a los bancos, a las instituciones financieras. Ayer fui a pagar las pensiones de mis hijos en una importante entidad bancaria de la ciudad y quise cancelar con billetes de $100. Resulta que por política del banco, ahora ya los bancos no le reciben billetes de $100. Supongo yo que es para evitar temas de lavado, que es para evitar temas de que el dinero mal habido se pueda regularizar en el sistema financiero, y eso está bien, pero no nos puede ganar la paranoia. No podemos legislar a partir de la política del banco. La lógica no puede ser que lo que disponen los gerentes del banco o 4 burócratas en la superintendencia de bancos incomoden la vida de los ciudadanos honestos. Si es que ustedes son el sistema financiero, deben tener la suficiente solvencia y el suficiente cuidado para garantizar que esos recursos que ingresan ante ustedes sean recursos regulares. No de esa manera van ustedes a buscar la forma de que el cliente tenga que ir a cambiar o a dar descambiando, como decimos en Quito, los billetes que honestamente nos ganamos. Señores del sistema financiero, señores de la Junta Bancaria, señores de la Superintendencia de Bancos, busquemos mecanismos para perseguir el delito, sí. No incomodemos ni amarguemos la vida de los clientes. Si es que no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? Esto fue el blog de la noticia. Soy Andrés Castillo Maldonado. Hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.